Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos una vez más a estudiar la palabra de Dios. Continuaremos con nuestra serie El orden en la iglesia, basada en la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo. Desde el inicio de la carta, Pablo hace énfasis en algunos cuidados que debería tener Timoteo: la protección doctrinal, el orden en las prioridades de la iglesia, el orden en la disciplina, y en esta oportunidad ingresaremos a ver el capítulo 2 de la carta. Acompáñenme a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a ver 3 puntos. Número 1. Orando según su voluntad. Número 2. En todo lugar levantando manos santas. Y número 3. Sin ira ni contienda. Vamos a ver el primer punto. Orando según su voluntad. Es interesante que Pablo comience el capítulo 2 diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Dentro del orden que debe existir en la iglesia, Pablo da un énfasis especial cuando se refiere a la oración. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 al 18 nos dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración es la voluntad de Dios, pero siempre que hablamos de la oración es inevitable preguntarnos cómo debemos orar. Volvamos a nuestro pasaje en 1 Timoteo capítulo 2. Desde el verso 2 al 4 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En este pasaje se nos dice que debemos orar por los gobernantes, pero ¿cuál debe ser la forma? Algunas consideraciones a tener en cuenta. Orar por los gobernantes no consiste en tomar una posición política o partidaria. Siempre nuestras oraciones deben tener un propósito espiritual. En este caso, el propósito de nuestra oración lo vemos en el verso 4 cuando dice: es para salvación. Estamos acostumbrados a orar según lo que sentimos y pensamos, y esta es la razón de que muchas de nuestras oraciones no son escuchadas o contestadas. Santiago capítulo 4 versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero entonces, ¿cómo debemos orar? En 1 Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que nuestra oración será oída por Dios? Cuando oramos conforme a su voluntad. Existe un conflicto cuando hablamos de la voluntad de Dios, ya que le damos un concepto abstracto a la voluntad de Dios, como si fuese algo que Dios tiene oculto y va revelando por partes. Efesios capítulo 1 versículos 9 al 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Colosenses capítulo 1 verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios nos ha revelado su voluntad a través de su palabra. Y en el verso 10 de Colosenses capítulo 1 nos dice el propósito: para que andemos como es digno del Señor,
para agradarle en todo. Queridos hermanos, no pensemos que Dios nos dejó en una nebulosa. Dios nos reveló su voluntad y en relación a la oración, también tenemos su voluntad a nuestra disposición para poder orar como conviene. La Biblia nos da ejemplo de cómo debemos orar. Entendamos desde lo básico, orar es hablar con Dios. La oración tiene el propósito de mantener una comunicación fluida con Dios, en lo que nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. Y Él nos habla a través de su palabra. Acompáñeme a ver algunos ejemplos de cómo debemos orar. Inciso A, confesión. Si hablamos que la oración es base de nuestra comunión con Dios, no podemos tener y gozar de una comunión con Dios sin la confesión de nuestros pecados. En la palabra de Dios encontramos innumerables ejemplos de siervos de Dios orando para confesar sus faltas. Uno de los ejemplos más conocidos es el Salmo 51, la confesión de David, donde David reconoce que contra Dios solamente pecó. Queridos hermanos, es importante que para el fortalecimiento de nuestra relación con Dios exista una vida transparente. Dios lo sabe todo, pero Él quiere que exista esa intimidad que otorga la confesión. Si vemos los ejemplos bíblicos de confesión, tenemos que saber que esta debe ser lo más detallada y sincera posible. No omitamos cosas al confesarnos a Dios. Si nuestro pecado fue mentir, le digamos: Señor, perdóname por haber mentido. No seamos generales, no hagamos resúmenes en nuestras oraciones. Inciso B, alabanza. A veces cometemos el error de creer que nuestras oraciones solo consisten en pedir. Pero qué importante es que nuestras oraciones estén llenas de alabanza a nuestro Dios. Reconocer y resaltar sus atributos. En Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo cuando empieza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando oras a Dios, ¿cuánto de tiempo dedicas solo para darle alabanza? Inciso C, gratitud. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La gratitud es el reflejo de un corazón que goza de una comunión con Dios. El dar gracias es una muestra de que recordamos que nuestra posición actual es solo por los méritos de Cristo. Siempre hay mucho por agradecer. Queridos hermanos, que nuestras oraciones nunca carezcan de gratitud hacia aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Inciso D, peticiones. ¿Es correcto pedir? Claro que sí. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Las peticiones en nuestras oraciones son válidas, pero como veíamos hace un momento en el pasaje de Santiago, el problema de nuestras peticiones es que no sabemos pedir. Nuestras peticiones deben ser conforme a su voluntad. Nuestras peticiones deben ser como las del ejemplo de nuestro Señor Jesús en su oración en el huerto de Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos entender que siempre estamos bajo la soberanía y voluntad de nuestro Dios, entendiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Inciso E, intercesión. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. El apóstol Pablo nos da el ejemplo que él dedicaba tiempo para orar por otros. Pero siempre nuestras oraciones deben tener un propósito espiritual. También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús orando por los que habíamos de creer en Juan capítulo 17, siempre con un enfoque espiritual. ¿Es válido orar por salud, por cosas materiales? Claro que sí, hermano, pero siempre y cuando pidamos sometiéndonos a su perfecta voluntad. Número 2. Orando en todo lugar, levantando manos santas. Primera Timoteo capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Cuando hablamos de que orar es hablar con Dios y entendemos la importancia que ésta tiene en el fortalecimiento de nuestra comunión con Dios, comprendemos por qué el consejo de que debemos orar en todo lugar. A veces pensamos que orar consiste en cerrar los ojos y decir unas palabras. En Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesús, cuando está enseñando a orar, les dice a sus discípulos que no sean como los gentiles que usan vana palabrería y repeticiones. Nuestras oraciones
tienen que estar caracterizadas por la simpleza, por la naturalidad de nuestras palabras. Y esa naturalidad se ve desde la comprensión que para orar no es necesario un lugar, un tiempo, ni palabras adornadas. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El Hijo de Dios debe entender que hay que orar en todo lugar y en todo tiempo. Cuando nos referimos a los templos o lugares en los que nos reunimos, siempre los tenemos como la casa de Dios. Y claro, si creemos que Dios solo mora en esos lugares, pensaremos que solo ahí podemos orar, alabar, leer su palabra y vivir de un modo que agrada a Dios. Nuestro Señor nos dice que podemos orar en todo lugar y en todo tiempo porque Él está con nosotros en todo lugar y en todo tiempo. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. El Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, por lo que tenemos su presencia con nosotros en todo lugar y en todo tiempo, queridos hermanos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Oramos en todo tiempo y lugar o nuestras oraciones se volvieron en vana palabrería y repeticiones sin sentido? Pero también Pablo hace mención a que nuestras oraciones no solo deben ser en todo lugar, sino que deben ser levantando manos santas. En este punto existen muchos que piensan que este pasaje consiste en una forma y posición al orar, que para orar a Dios es necesario levantar las manos. Ahora, no estoy diciendo que usted peca al orar con las manos levantadas o que peca al no hacerlo, pero el versículo no está hablando de una posición de nuestras manos al orar, sino que el énfasis está en el adjetivo calificativo que continúa a manos. Estas deben ser santas. Nos habla que nuestra oración tiene que ir acompañada de una íntima comunión con Dios. Hemos escuchado frases que nos dice, Dios escucha toda oración. Bueno, permítame romper ese mito. Dios no escucha toda oración. ¿Qué oraciones no son escuchadas por Dios? Isaías capítulo 1, versículo 15 al 18. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Isaías capítulo 59, versículos 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, el pecado interrumpe nuestras oraciones. Si nosotros no estamos a cuentas con Dios, no importa cuánto oremos, no serán oídas. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Queremos que nuestras oraciones sean sin impedimento. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Confesemos nuestros pecados para que nuestro Dios nos perdone y limpie de toda maldad. Número 3. Sin ira ni contienda. 1 Timoteo capítulo 2, verso 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Al hablar de la oración, debemos tener en cuenta que así como es importante cómo estamos en nuestra relación con Dios, las relaciones con los demás tienen un carácter de suma importancia para nuestro Dios, porque son el reflejo de nuestra comunión. Nuestras relaciones horizontales van a ser un reflejo de nuestra relación vertical con Dios. En 1 Juan capítulo 4 versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero también en 1 Pedro capítulo 3 verso 7 se les escribe a los casados en la relación con su cónyuge. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones
no tengan estorbo. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite.